Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Divergencias. Gracias por estar aquí. Si eres seguidor o seguidora de Divergencia, bueno, ya habrás notado que la verdad es que, pues eso, que diverjo y que hablo de muchos temas diferentes. Y si en el episodio anterior, que no sé si lo escuchaste, lo viste, si lo ves en YouTube, hablaba sobre temas relacionados con la justicia y con la ley, pues hoy cambio de tercio y voy a hablar de comunicación. Comunicación y en relación también con pensamiento y con liderazgo. Pero bueno, pero sobre todo vamos a decir que comunicación, pero eso sí, como quizá intuyas por la parte final del título, con un sentido un poco crítico. Antes de entrar un poco a lo que quiero explicar y criticar, una pequeña digresión sobre comunicación. ¿Para qué comunicamos? Bueno, es posible que haya más funciones o que haya más formas de verlo, pero me voy a centrar, para lo que me interesa para este episodio, en tres funciones de la comunicación. Por una parte está, bueno, pues la más básica, transmitir información. Transmitir información que, si me centro, como un poco va enfocado todo el episodio, en el ámbito más profesional o en el mundo de la empresa, pues bueno, puede ser información sobre muchas cosas, pues sobre la situación de un proyecto, sobre el estado del negocio, sobre cómo vamos a hacer algo, sobre un plan, en fin, 100.000 cosas. Entonces, bueno, pues básicamente lo que quieres es simplemente que tus interlocutores sepan pues el contenido, vamos a decir, objetivo de lo que estás transmitiendo. Pero también en la vida en general, pero en el ámbito profesional, también la segunda función es provocar una acción en quien te está escuchando. A veces la acción es muy inmediata y es muy básica, pues por decir algo muy básico, haces una pregunta para que te contesten, ¿vale? O, bueno, o si eres un mando, pues a lo mejor estás dando una orden o unas indicaciones de lo que hay que hacer para que se haga. Entonces, bueno, pues es una forma de provocar esa acción. Pero hay una vía un poco más indirecta, por decirlo de alguna forma, que no es tanto una instrucción, una pregunta, una petición concreta, sino más bien provocar esa acción un poco más en genérico, más un poco promover que tu interlocutor o interlocutores actúen en una dirección. Y eso enlaza con la tercera función, que además tiene mucho que ver con el liderazgo. Entonces, enlaza un poco con el inspirar. Inspirar quiere decir, de alguna forma, transmitir una visión, y lo que quieres interlocutores es un alineamiento, es que les guste la visión y es que les anime o les inspire a actuar precisamente para conseguir esa visión. Y eso es una comunicación muy, bueno, muy de muchos ámbitos, pero en otro ámbito empresarial, una forma de comunicar muy, digamos, muy de líder. Y en la comunicación, en todos los tipos de comunicaciones, pero sobre todo pensando mucho en esta comunicación más inspiradora, se buscan pues las grandes frases, las frases que son sonoras, frases cortas, que resumen muy bien un mensaje de una forma que es original, que es llamativa, a veces sorprendente, y que tiende a provocar reacción, a inspirar, tiende a provocar esa alineación. Y son frases en general pues muy chulas, muy bien construidas, porque están muy bien pensadas o por fortuna, porque le ha salido así a quien la ha dicho. Y son muy útiles y, pues eso, como digo, son muy chulas. Pero esas frases hay que utilizarlas bien. Y claro, pues la crítica que te anticipaba iba apareciendo en la línea de cuando ese tipo de frases no se utilizan bien. ¿Cómo creo yo que hay que utilizarlas bien? Luego enseguida te pondré algún ejemplo para que entiendas mejor de qué te estoy hablando. Hay que utilizarlas en el contexto. La frase tiene que tener que ver con aquello de lo que estás hablando. Puede parecer una tontería lo que estoy diciendo, pero ahora cuando ponga los ejemplos intentaré razonarte por qué eso de en contexto en algún caso pues no se respeta. Bien, tiene que ser, y esto enlazo con alguno de los primeros episodios de Divergencias, auténticas, que expresen el verdadero pensamiento, sentimiento, visión de quien las está pronunciando, que no sean prestadas de un tercero. Y luego creo que hay que pronunciarlas solo ocasionalmente, para que sigan siendo originales y para que sigan manteniendo su fuerza. Y cuando digo que soy crítico es precisamente porque estoy, es decir, cansado, aburrido de oír frases que en algún momento
en algún contexto pudieron ser brillantes y que realmente pues no, ya no es así. Porque estas grandes frases les pasa un poco como la gaseosa. Cuando lleva mucho tiempo abierto, pues pierden gas, pierden fuerza. Y por desgracia es algo muy común. Y para que veas más claramente que te estoy hablando y para trasladar los ejemplos concretos, estos conceptos, te voy a decir cuatro frases y cuando lo sé, el contexto, o por lo menos yo cuando lo he sabido pronunciar por primera vez. La primera frase se la oí pronunciar por primera vez y bueno, antes o suya o de su gabinete de comunicación, al que entonces era presidente de Telefónica y, bueno, y lo ha sido hasta hace poco, José María Álvarez Payete, bueno, estoy prácticamente seguro que no escucha Divergencias. Si lo escuchara alguna vez, pues mis disculpas, pero bueno, lo que voy a decir lo pienso así. Y es una frase que, como te decía, del tema de contexto, la pronunció en el ámbito de la pandemia. No recuerdo si estábamos todavía confinados, si era cuando estábamos en la desescalada, pero vamos, estaba el tema de la pandemia muy vivo. Y no sé si recuerdas que en la pandemia se destacó mucho el papel que habían tenido las comunicaciones. Y es verdad, porque todos pudimos trabajar desde casa, pudimos comunicarnos porque la red de comunicaciones española funcionó muy bien, respondió muy bien. Y de hecho todavía viene entonces un poco la tendencia al teletrabajo. Y esto puede que no lo sepas, pero el que en España tenemos unas comunicaciones tan buenas es mérito de Telefónica. Luego se lo quiere apuntar mucha gente, pero no es mérito ni de ninguno de los gobiernos que han pasado, ni de otras operadoras, es mérito de Telefónica. Mérito hace muchos años de la apuesta de Julio Linares por el ADSL y unos años más tarde y más cerca de la pandemia de la apuesta de Luis Miguel Gil Pérez por la fibra. Luego, evidentemente, los otros operadores lo siguieron, pero realmente el impulso fue de Telefónica. Que además, supongo que sabes, yo estuve 25 años en Telefónica y en el momento en que se pronunció esta frase ya no estaba en Telefónica, pero bueno, no hacía tanto que había salido allí. Y la frase más o menos, no recuerdo exactamente, pero que decía José María, decir, bueno, que lo que pasaba por nuestras redes no eran datos, no eran gigas, era la vida de las personas. Y yo la primera vez que se lo oí, en el contexto que te digo, me pareció brillante y hasta casi emocionante. Y era muy adecuado porque, por una parte, resaltaba el papel que habían tenido, que estaban teniendo las comunicaciones en España en un momento tan crítico, y de paso lo hacía de una forma más emocional, además en un momento que también con la tragedia que había, digamos, estaba en marcha, éramos más sensibles a esa visión emocional. Entonces la frase es brillante, bonita y, como digo, para mí casi hasta emocionante. ¿Cuál es el problema? Que luego la volví a decir y a decir y a decir. Yo no sé cuántas veces he oído decir, claro, quizá como yo he estado en Telefónica, a lo mejor sigo más a José María, creo que le han seguido otras personas, pero se dice muchas veces, y yo creo que incluso en las últimas ni siquiera en el contexto de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Pues como decía, como la gaseosa, que perdió fuerza. Esa frase, que era fantástica en su momento, pues dejó de tener esa fuerza y esa emoción. Y bueno, pues para mí entonces ya de ser un fantástico uso inicial, pasa a ser un mal uso de esa frase. Las otras tres frases, esta no se la conocías, las otras tres seguramente las hayas oído, pues se repiten hasta la saciedad. Tienen bastante que ver también con mi ámbito de interés, los ámbitos tecnológicos y lo digital. Entonces, la segunda frase, si el producto es gratuito, el producto eres tú. Sinceramente, no sé quién la dijo por primera vez. ¿Qué transmite esta frase? Lo que esta frase quiere decir es que en el mundo digital muchas veces productos que te ofrecen gratuitos es porque de alguna forma los datos que generas, de alguna forma o de formas muy claras, es lo que realmente está buscando bueno, pues la empresa que te da ese servicio gratuito. Y es una buena llamada de atención porque de alguna forma es así en muchos casos. Yo creo que siempre se refiere al tema de la información, pero de alguna forma también sabes que estamos en lo que se llama la economía de la atención, que es muy importante captar la atención del público y hay veces que se utiliza también en ese sentido, pero sobre todo se utiliza en el sentido de que extraen nuestros datos y los utilizan. Y es cierto, y es una buena llamada de atención. Pero en este caso son dos cosas. Primero ya también el aburrimiento.
En la repetición, la repetición, la repetición, la repetición, pues ya no tiene gracia. O sea, ya aburre, ya no llama la atención, ya... Y luego no siempre es adecuado. Mira, hace poco, es que además hace bastante poco, me pasaba en el contexto de de un MBA hablando de temas de estados digital y estaba tratando precisamente del uso estratégico de la gratuidad. Claro, y algún alumno me sacó esta frase. A ver, no es que fuera falso, pero no voy a desarrollarlo aquí. La gratuidad se utiliza de muchas más formas, no solamente para coger los datos de las personas, aunque eso también. Entonces, claro, al final, pues entiendes la frase de una manera, en este caso, más que conseguirlo, es que estás dándole más valor o más amplitud de la que realmente es. Entonces, pierde la originalidad y en este caso no era del todo adecuado. Por el contexto que está hablando de la gratuidad, aunque cabía esa explotación de los datos, no resumía todo lo que yo les había enseñado, quería haberles enseñado. Bueno, la tercera frase, yo creo que es la que más odio. Los datos son el nuevo petróleo. No sé, aunque lo busqué en su momento, creo que lo voy a encontrar. Quién lo pronunció o quién lo escribió por primera vez. ¿Cómo se suele utilizar esta frase? Bueno, pues para señalar la importancia que tienen todos los datos en el mundo digital y particularmente cuando entran en juego pues el Big Data o o la inteligencia artificial. Y es verdad que los datos son muy importantes y que se explotan de forma, digamos, muy útil y más que debería hacerse, ¿vale? Digo más, no lo entiendas mal, en el ámbito empresarial muchos usos honrados y adecuados que deberían hacerse. En algunos casos se hacen y en otro caso deberían hacerse. ¿Qué le pasa a esta frase? Por una parte, bueno, yo creo que es la que más me aburre, porque probablemente de todas las que te he dicho y la última que me queda por decirte es la que más he oído. Entonces, me aburre soberanamente lo de que los datos son el nuevo petróleo. Luego, esta la encuentro, es buena, pero la encuentro algo menos brillante. ¿Por qué? Porque si lo que quieres transmitir es la importancia de los datos, pues hombre, el petróleo efectivamente es muy importante para el funcionamiento de nuestra economía, de nuestra sociedad, pero hombre, tiene contrapartidas. Estamos queriendo ir a energías renovables, más limpias. Entonces, hombre, tiene un tonito, un matiz negativo que parece no encajar con la frase, lo que quieres transmitir, que es la importancia de los datos. Pero luego lo más curioso es cuando estuve buscando, y eso no recuerdo el nombre de quien aparentemente lo escribió o lo dijo por primera vez, es que contra ni siquiera quería transmitir fundamentalmente el tema de la importancia. Lo que quería transmitir es que los datos, para ser utilizados, tienen que someterse a un procesamiento previo. Cualquiera que haya trabajado en Business Intelligence, en Big Data, en inteligencia artificial, que haya trabajado con datos, sabe que efectivamente la calidad de los datos o la uniformidad de los datos es un problema y para hacer cualquier explotación de datos no hay un proceso previo que en cierto sentido equivale al refino que se hace con el petróleo para generar luego la gasolina o lo que queramos utilizar. Y parece ser que el autor original de la frase estaba destacando más bien ese proceso de refino. Con lo cual, quienes ahora mismo utilizan los datos, el nuevo petróleo, para destacar la importancia, pues realmente no están respetando lo que el autor original quiso decir y que quizá era más acertado realmente. Pero bueno. Y la última frase que te voy a decir es una frase que esta es muy bonita, pero ya verás un poco la contrapartida. Y la frase es, no estamos, o más o menos, no estamos ante una era de cambios, sino ante un cambio de era. Claro, yo esta frase, que me gusta, en cierto modo sí que me gusta, pues la oí por primera vez, no lo sé exactamente, pero igual hace 20 o 25 años. Lo estás escuchando bien, hace 20 o 25 años la primera vez. Y fue en el contexto de una charla que nos hicieron a los mandos de Telefónica. Me acuerdo del ponente, aunque no lo voy a decir, que tuvo una charla, bueno, que no estuvo mal y dijo esta frase. Y tengo que decirte que la primera vez que la oí me sorprendió y me hizo pensar. Claro, en aquel momento pues estaba empezando a coger fuerza. Estamos seguros más o menos en cuando se hablaba de la nueva economía, más o menos cuando la burbuja tecnológica, con el boom de la web 2.0, era más o menos en ese contexto. Y aunque ya te dabas cuenta de lo importante que era este mundo digital,
quizá todavía no habíamos, o yo por lo menos no había llegado a pensar que podía ser tan transformador. Tan transformador ya no solamente para una empresa, sino hasta para toda la sociedad. Y claro, decir que es un cambio de era, que claro, lo asimilas al paso, pues ya que sé, de la edad antigua a la edad moderna, de la moderna o a la edad media, de la media a la moderna contemporánea, lo que hemos estudiado en el cole, y dices, joder, es que a lo mejor realmente estamos en un cambio tan potente. Y me hizo pensar, claro, yo estaba en el contexto tecnológico y tal, y me hizo pensar, ¿qué pasa? Pues bueno, pues ya es la repetición. Una frase que no, que es potente, claro, te lo llevan diciendo eso, yo lo oigo hace 20, 25 años por primera vez. Es que, y la sigo oyendo, no con tanta frecuencia como lo de los datos del nuevo petróleo o algo así, pero claro, lo oigo cada cierto tiempo. Entonces ya la frase no es del todo inadecuada, no es mala, pero ya aburre. O sea, ya eso, como la gaseosa, ya, por lo menos para mí, ya ha perdido fuerza. Y puede seguir siendo correcta, porque un cambio de era realmente no sucede en un mes, ni en un año. O sea, que a lo mejor que sean 20, 25 años para un cambio de era puede ser posible, y a lo mejor efectivamente todo el mundo digital ahora reforzado con la inteligencia artificial y sabe Dios que más podamos ver próximamente, pues efectivamente puede ser un cambio de era. Pero la frase en sí misma, por lo menos para mí, por repetición, ha perdido fuerza. Entonces, todas estas frases, en su momento, pues eran pertinentes, tenían sentido y fueron brillantes. En cierto sentido, pues decir que son brillantes, pero claro, el mal uso en algunas ocasiones y la repetición en todas ellas, pues al final hace que no, bueno, pues que pierden ese papel de inspirador que te decía antes. Y claro, y lo que pasa es que ahora, pues hay muchos, no sé, si líderes, comunicadores, speakers o yo que sé, o gente que escribe, que me imagino que piensan, estoy haciendo el gesto de las comillas, si no me estás viendo, solo te escuchando, que queda bien decir estas frases. Sinceramente, a mí me parece que no queda bien. Y entonces, quien lo está pronunciando, al final ya no es realmente ni un líder, ni un inspirador, ni un comunicador, es un lorito de repetición y que está además, de alguna forma, degradando unas frases que en su momento fueron brillantes, sin con eso enriquecer para nada su discurso ni su figura. Y esa es mi crítica, en el fondo. Entonces, bueno, pues no sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta posición, pero yo lo tengo muy claro. De hecho, creo que algo de esto escribí hace ya un tiempo en mi blog, en Blue Chip, bueno, y quería hoy traerlo aquí. Mi consejo para ti, si me quieres hacer caso, vamos, es que no utilices esas frases, como estas cuatro que te he dicho u otras parecidas. No las utilices. Crea tus propias frases, frases que tengan sentido, que sean auténticas, que salgan de ti, que expresen tu pensamiento, que sean originales y en la medida que puedas, pues que sean brillantes y que tengan fuerza. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.